Quizá te miran por mujer, quizá te acosen porque creciste, quizá te odien por mujer, quizá te odien por mujer. Los medios de comunicación son los que a diario imponen en la sociedad los distintos patrones de comportamiento de las personas, desde los anuncios comerciales hasta las publicaciones noticiosas más completas, presentan de manera directa o indirecta la postura que el medio quiere que la sociedad adopte en relación con determinado tema. En el caso específico de la prensa escrita, los periódicos de mayor circulación en El Salvador escriben para un promedio de 3 millones de personas a diario. 3 millones de personas que reciben información de todo tipo. Sin embargo, no toda la información es correctamente dirigida al enfoque y lenguaje de género. El lenguaje de género consiste en estandarizar las oportunidades y capacidades existentes para repartirlas de manera justa entre ambos sexos, por medio del lenguaje escrito, verbal o no verbal. Para analizar esta temática, visitamos a la licenciada Vilma Baquerano, coordinadora de comunicaciones de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, ORMUSA. Ella afirma que quienes deben comenzar a generar cambios con respecto al tema del lenguaje de género son los medios de comunicación. Si los medios no cambian, difícilmente se van a cambiar las costumbres, los patrones culturales que imperan a la fecha. Y es que la discriminación hacia las mujeres llegó a extremos de afectar la misma economía nacional. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, afirma que para el 2011, El Salvador era considerado el tercer país más pobre de Centroamérica, con un porcentaje del 48.9%, solo superado por Nicaragua y Honduras. Según la CEPAL, no hay avances en los recursos de grupos minoritarios de mujeres pobres. Pero no todo es oscuridad para la equidad de género en El Salvador, y es que ya existen 2 leyes que regulan la equidad de género. La primera es la Ley de Equidad, Igualdad y Erradicación de la Violencia contra la Mujer, aprobada en mayo del 2011, mientras que la segunda es la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, aprobada en noviembre de 2010 y puesta en vigencia en enero del 2012. Ambas leyes regulan el uso del lenguaje sexista tanto en los medios de comunicación como en las instituciones públicas y privadas. Por otro lado, aún se ve la violencia contra la mujer de manera natural y sin alarmas. Vilma Baquerano afirma que en nuestro país se ha naturalizado la violencia contra las mujeres y ya se ve como algo cotidiano por la información que publican los medios. Y es que precisamente en los casos de violencia de género contra las mujeres, los medios deben de ser muy cuidadosos en el sentido de que se debe demostrar de que un hecho de violencia contra las mujeres es un crimen, es un delito, y que por tanto los agresores están vulnerando las leyes del país. Entonces eso es fundamental, porque no se naturaliza la violencia. Naturalizar la violencia significa no objetar que estos patrones se dan de esta manera y que no pueden cambiar. En cambio, si un medio de comunicación se ciñe a la transmisión de información conforme a estas normas de ética periodística, tal vez en otros países hay muchos más avances. Aquí la APE lamentablemente no lo ha asumido, ¿verdad? No ha asumido la ética periodística de un enfoque de género. Periodistas y propietarios de medios de comunicación escrita evitan redactar haciendo uso del lenguaje de género por temor a violentar las reglas ortográficas, normas de la Real Academia de la Lengua Española y por la línea editorial del medio. Pero precisamente uno de los argumentos es que se transgreden las normas ortográficas y se transgreden las normas de la Real Academia Española, pero no es así. Entonces ya si lo vemos con detenimiento, no es así, ¿verdad? Esta es una opción equivocada, sobre todo fundamental en el desconocimiento de nuestra misma lengua. Según Vilma Baquerano, con frecuencia los medios de comunicación escrita de nuestro país justifican la violencia hacia la mujer por causas externas. ¿Cómo justificar, por ejemplo, el ataque de una mujer a celos,
a alcohol, a drogas, y eso las estadísticas de la Corte Suprema de Justicia demuestran de que la mayoría de agresores, un 83% de agresores, estaban en su completa lucidez mental, libres de drogas, libres de alcohol. Entonces, y esto vulnera este mito, pues, de que las drogas, el alcohol, los celos son un factor determinante para la violencia. Puede ser un factor que la agrava, pero no un factor que la causa. Lamentablemente, gran parte de las noticias relacionadas a asesinatos en contra de mujeres, los medios de comunicación las responsabilizan a ellas mismas de lo que les sucedió y transmiten un concepto de miedo que coarta las libertades. Esto según Vilma Baquerano. Por lo menos desde el Observatorio de Violencia de Hormuza, como muchas veces se dice, 2 mujeres fueron asesinadas por infieles, o 2 mujeres fueron asesinadas porque vestían de manera provocativa, y así se dice expresamente. Nosotras tenemos el monitoreo, en algunas publicaciones se han incluido. Entonces, ¿qué es lo que a la persona, a la ciudadanía común lectora de estos medios, lo que les queda es, bueno, una mujer para no ser víctima de violencia debe de evitar, primero, ser provocativa, primero, y segundo, no ser infiel, no darle como argumentos a su pareja que la vulnere. O sea, ese es el punto. Como cuando preguntamos o cuando leemos una noticia de que una mujer fue vulnerada, no decir qué habrá hecho ella para que la vulneraran, sino ver cuál es esta razón fundamental, y es el machismo, ¿verdad?, como un factor predominante en nuestra cultura, en el sentido que los hombres se creen propietarios de las decisiones de las mujeres, y que porque la mujer quiere separarse de su pareja, en los casos de feminicidio íntimo, es asesinada o es vulnerada, pues una mujer tiene libertad, tiene autonomía, no puede condicionar su decisión a la de otra persona. Baquerano destaca que las mujeres son mayoría en El Salvador y por lo tanto deben visibilizarse en la realidad del país a través de las noticias. Entonces, precisamente al escribir una nota para el diferente medio de comunicación que sea, hay que tomar conciencia de que las mujeres somos parte de la ciudadanía y que por tanto merecemos ser visibilizadas. Esto a pesar de que somos el 53% de la población, pues somos mayoría de la población. La experta afirma que incluso hay profesionales de la comunicación que no conciben escribir con lenguaje y enfoque de género por cuestiones de tradición. Yo lo primero que les pregunto, porque hacemos talleres con periodistas bien frecuentes, pero ¿por qué no? ¿Por qué no cuestionarse? Entonces la gente no le cabe en la cabeza porque cree que eso es ilógico. ¿Pero por qué? Si hemos crecido de generación en generación, porque hasta ahora lo vamos a venir a cuestionar. Cabe aclarar que no solo se trata de escribir las y los en las noticias. La redacción periodística debe estar construida con enfoque de género de manera responsable, para que sus lectores y lectoras perciban ese grado de igualdad manejada por el medio que les informa y lo practiquen en la sociedad salvadoreña, donde a menudo prevalecen la injusticia y las desigualdades. Buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos y bienvenidas. El periodismo es la mejor profesión del mundo. Es por ello que no es una profesión como las demás, puesto que el trabajo que se hace no lo miran pocas personas, sino miles. Precisamente no buscamos desvalorizar a los hombres o ocultarlos del lenguaje. Buscamos que las mujeres se nos visibilicen, pero el periodismo es mucho más delicado. En el periodismo no es una profesión que se reduce a un ámbito o a un círculo bien limitado. Tenemos que tomar conciencia que escribimos para el público y ese es precisamente nuestro orgullo periodístico. Entonces ya no son cuestiones antojadizas, sino que estamos hablando de modernidad, de justicia para hombres y mujeres por igual, y construir una nueva sociedad, una nueva sociedad, una nueva sociedad.